Nacional de Televisión. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, hoy 24 de marzo, Jueves Santo, donde estamos hablando de reconciliación, donde estamos hablando de recogimiento. Oriente Noticias ha preparado un especial acerca de la reconciliación en el país, hablando y luego de los 50 años precisamente de conflicto interno. Para eso hemos tenido unos invitados especiales, se trata del docente también y director del Departamento de Humanística, Hugo Javier Niño. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Paola. Buenas tardes a todos los invitados y a ustedes, muy amables televidentes, en esta tarde de Jueves Santo que vamos a dialogar sobre la reconciliación. Bueno, pero también nos acompaña Juan Manuel Sánchez, quien es docente también y además de docente es el moderador de aquellos debates que se han dado, de aquellos foros que se han presentado a nivel nacional con el tema de los diálogos que se están llevando a cabo en este momento de La Habana. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y bienvenido. No, Paola, a ti y al canal TRO por la invitación y celebro que sigan abriendo este tipo de espacios a fin de debatir sobre lo que se negocia y las posibilidades de reconciliación con los diálogos de La Habana. También en esta mesa de diálogo, en esta mesa de análisis, nos acompaña Juliet Acevedo, periodista de Oriente Noticias, la que se encarga de llegar a cada uno de sus hogares, aquellos lugares donde hacen denuncias, ustedes allí en sus hogares cuando hablan acerca de lo que viven, lo que vive el día a día. Ella es Juliet Acevedo, quien hace parte del equipo de Oriente Noticias. Juliet, buenas tardes. Buenas tardes, Paola, muchísimas gracias y feliz de hacer parte de esta mesa de análisis. Muy bien, y pues entrando de una vez en tema, hablábamos al inicio de este debate, de este gran especial, que el tema central es la reconciliación. Pero ¿cómo hablar de reconciliación luego de 50 años de conflictos? Yo creo que es necesario empezar a redefinir aquellos conceptos como reconciliación. Profesor, ¿cómo podríamos hablar de reconciliación en estos años, en esta época? Bueno, estamos hablando en un momento muy importante en nuestra vida y en nuestra historia política nacional. Tenemos un conflicto social que tiene expresiones armadas. En este momento, hablar de reconciliación es poder pensar, volver a reconstruir unas relaciones que han sido rotas, generar unos puentes donde podamos volver a encontrarnos en algunos puntos sociales y en algunos conflictos que históricamente nos han generado unas brechas muy fuertes y que han permitido dividir el país, generar procesos de atraso, procesos de afectación a las condiciones de vida de las personas, y es necesario generar esos puentes, poder reconstruir esas relaciones para poder pensar un país en desarrollo que pueda tener una condición de vida en condiciones de dignidad y en condiciones de paz y desarrollo. Juan Manuel, ¿cómo hace uno para que la gente le entienda que el proceso, uno dice proceso de paz, reconciliación, y la gente hace de cuenta o toma como si estas dos palabras fueran lo mismo? ¿Cómo hacer para despegar esas dos palabras, para llevarlo a la comunidad y que aún los mismos estudiantes lo entiendan de una mejor manera? Bueno, a ver, a mí me parece que aquí hay que precisar dos cosas. Ante un conflicto social de expresión armada, como lo acaba de decir el profesor, se plantea la solución militar, que es la que ha venido hace 60 años y que no ha funcionado, y se plantea cuando esta solución militar llega a lo que los teóricos llaman la violencia de aniquilación, que se trata de vengar un acto bélico sobre otro. Se plantea entonces, como sucedió en Vietnam y como hay ejemplos en el mundo, se plantea la solución negociada, ¿verdad? Esa solución negociada equivale a dos etapas iniciales: la negociación propiamente dicha y la reconciliación que le sigue, ¿verdad? A fin de superar el conflicto armado y de superar el conflicto social. Con esto aclaro algo: la negociación de La Habana solo supera el conflicto armado. El conflicto social le subyace, porque eso no se soluciona con una firma, ¿verdad? En eso estamos claros. Entonces, a fin de entender los conceptos, decimos que negociación es propiamente el acto político en el cual se establecen unos mecanismos jurídicos y políticos para que los alzados en armas entreguen las armas y se reinserten a la vida civil. La reconciliación es el proceso que le sigue después, ¿sí? Que, por ejemplo, si lo vemos en el caso de Sudáfrica, no se ha dado. El apartheid se termina, se negocia con los actores del apartheid, que en gran parte fue la institución, y la reconciliación no ha llegado después de más de 20 años. Luego es un proceso que es largo, porque es un proceso cultural y todo proceso cultural es largo, ¿sí? Pero además de eso, es un proceso que tiene dos perspectivas, no sé si me estoy demorando mucho. No.
Una perspectiva es la perspectiva institucional, política de la no venganza. ¿Sí? Entonces, institucionalmente establecemos un mecanismo que nos impida cobrar venganza de lo ocurrido. ¿Sí? Eso es el fin del conflicto que está en el punto sexto último del Acuerdo General de La Habana. Pero también hay un proceso individual, que es el de cada uno de nosotros, ya no como colectivo, sino como individual, como persona, que es aquello que en unos términos lo podemos llamar duelo, que es aquello que en otros términos lo podemos llamar la reconciliación personal, o en otros términos más general, pero más complejo, perdón, ¿sí? El perdón. Porque ¿qué implica reconciliarnos? ¿Perdonarnos? Y ahí es donde viene el debate, ¿sí? Porque el perdón, estimo yo, no es un concepto ni jurídico ni político, sino un concepto teológico. Y ahí nos empezamos a enredar. No en el mejor sentido de la palabra, porque en realidad lo que esto quiere decir es que la gran labor la tienen aquellos que manejan la espiritualidad, es decir, las religiones. Yo no he conocido una sola víctima que haya perdonado, y cito el caso emblemático, por ejemplo, de Antún Ramos en la masacre de Bojayá y de Jenny Castañeda con los paramilitares de Ramón y Sasa. No he conocido a la primera víctima que no diga que tuvo un encuentro con Dios. Perfecto. Bueno, y hablando precisamente de ese tema de reconciliación, de reconciliarnos y del perdón, justamente en esta semana, Juliet, ¿cómo puede llegar uno a esos hogares y decirles, hablar de reconciliación, o cómo escucha o cómo interpreta esa comunidad el tema de reconciliación cuando todos los días sufre robos, cuando todos los días sufre incendios, pero no incendios forestales, sino incendios de pirómanos y de personas que están ahí? ¿Cómo hablarles a ellos de ese perdón y de esa reconciliación? ¿O cómo se entiende en esos lugares donde hay noticia, donde uno dice, bueno, en este lugar fueron capturados o sucedió esto? ¿Cómo hacer? Bueno, Paola, es importante aclararle que la comunidad, aterrizándolo en el tema del tratado de los diálogos de paz que se están manejando en este tiempo, las personas realmente están muy escépticas a este tema. Aunque algunas personas apoyan este proceso de paz porque dicen que solamente a través del diálogo se puede lograr esa tan anhelada paz que muchos colombianos la aclaman, también hay otras personas que ya están escépticas. Muchos dicen, no, es que ya lleva 3 años el gobierno tratando de hacer la paz, tratando de conseguir la paz en ese país y no lo ha logrado. Entonces ya han perdido como credibilidad a aquellos acuerdos que ha logrado el gobierno nacional en este tiempo, en estos 3 años de paz. Pero desafortunadamente, pues ya hasta el punto de hoy, la gente ya está muy escéptica a todo lo que tenga que ver con diálogos de paz. Bueno, y hablando precisamente de la gente, de la comunidad, les voy a invitar. Continuamos en Oriente Noticias, en este especial que hemos preparado el día de hoy, Jueves Santo, hablando acerca de la reconciliación en Colombia. Con ellos continuamos también nuestros invitados especiales. Luego de ver un sondeo donde la gente hablaba acerca de lo que para ellos es reconciliación y si estarían en un momento eventual a reconciliarse o no con estos grupos al margen de la ley o aquellas personas que les han hecho tanto daño al país, pues luego de escuchar sus respuestas vamos a escuchar el análisis que tienen nuestros invitados. Hugo Javier, ¿cuál sería entonces esa apreciación acerca de este sondeo que se hizo? Mire, hay 3 cosas bien importantes. En primera instancia, encontramos que hay mucha polarización en la opinión pública. Polarización debido a muchas noticias que realmente no tienen profundidad, muchas noticias que a veces se dan con una intencionalidad de generar mayor presión sobre el conflicto. Segundo, falta precisión de muchos elementos. Por ejemplo, una cosa es el conflicto social que ha tenido Colombia históricamente y que posiblemente no se va a solucionar con el acuerdo. El acuerdo es un momento para solucionar una expresión armada y para generar unas condiciones para algunas personas y empezar a trabajar en unas condiciones que son objetivas socialmente, que hay que empezar a trabajar. Antes que en La Habana se discutiera la guerrilla con la Comisión de Paz del Gobierno, la Comisión de Conciliación Nacional de Colombia levantó una metodología desde el 2009 y encontraron un mínimo de reconciliación y paz. Y se planteaban 8 mínimos que eran condiciones para tratar de mejorar estos aspectos.
Pero un tercer momento también que vemos que es importante es que cuando encontramos este contexto de Semana Santa, cuando las personas decían, bueno, son los días de paz, la gente es muy tranquila en estos días, pero después vuelve a una realidad, encontramos una realidad muy particular, y es que Monseñor Fabio Suescún, en algún día que hablaba con el Santo Padre Juan Pablo II en su momento, decía, en Colombia somos muy religiosos, pero poco cristianos. ¿A qué se refiere esto? Que hablamos de mucha religiosidad, pero tenemos una falta de compromiso en asumir la política cristiana, el asumir la propuesta ética cristiana y el compromiso, que es un compromiso de reconciliación, de aceptar y reconocer al otro, no desconociendo lo que ha pasado. Por eso los criterios de verdad, de justicia y reparación son importantes y garantías de no repetición. Pero la posibilidad de encontrarnos, reconocernos como personas que hemos participado de una manera directa o por omisión, hemos logrado generar que este círculo vicioso de violencia se continúe en Colombia. No hemos sido capaces de asumir la corresponsabilidad que nos corresponde para empezar a decir que somos actores para que esto no sea un círculo vicioso, sino pueda empezar a ser un círculo virtuoso. Bueno, y hablando justamente de lo que la gente respondía acerca de esta reconciliación, es necesario, Juan Manuel, que definamos los actores del conflicto luego de lo que las personas están expresando, identificando, digamos, a los actores o a ese único actor como la guerrilla simplemente. Como respuesta a varias cosas, quiero retomar el planteamiento anterior, sumado a lo que acaba de plantear el profesor, y es que si bien el perdón es un ejercicio individual, eso no puede ser impuesto, ¿sí? Es decir, el acuerdo político prevé unos mecanismos de garantías de no repetición, como los hemos llamado, o como se ha llamado en la teoría, que implican que no se vuelva a repetir lo que ya se cometió, pero que en el plano individual, insisto, no puede ser impuesto. Le queda a la persona libremente resolver el tema individual del duelo, ¿no? Quien vive en el duelo perpetúa el pasado en el presente, ¿sí? Usted decide si quiere perpetuar ese pasado en el presente por el resto de su vida. Eso es vivir en duelo, o lo supera, ¿sí? Básicamente. Entonces, pero esto para decir también lo siguiente, que si bien es un ejercicio individual moral, incluso teológico, también tenemos que ese perdón no puede ir solo, sino que tiene que ir acompañado de lo que en términos generales llamamos justicia social, ¿sí? De lo cual tocan los 3 primeros puntos de La Habana el tema. Es decir, que en el restablecimiento de derechos de las víctimas y en la restitución de tierras, pues a las víctimas de este conflicto se les ubique en una garantía real de derechos. Es decir, el señor que fue despojado de su tierra en 1990, la restitución de tierra no implica devolverlo a 1990, no. Implica devolverle la tierra con una garantía de derechos sobre esa tierra y con la satisfacción de las necesidades básicas, por lo menos, ¿no? Eso por un plano, ¿sí? Ahora, respecto a los actores de la violencia en este conflicto, pues definitivamente el único actor no es la guerrilla, ¿no? La guerrilla es consecuencia de ese principal actor. ¿Y cuál es el principal actor o generador de violencia en nosotros? El Estado, ¿sí? No solo de aquella violencia que se encaja dentro de los delitos de lesa humanidad o las violaciones del VIH, con fenómenos como el paramilitarismo y demás, sino de aquella violencia, de esa otra forma de violencia, me explico, de la violencia estructural, que tiene que ver con la insatisfacción de las necesidades básicas. Es decir, no le podemos decir a un habitante del Chocó, de La Guajira, que perdone cuando sus niños mueren de hambre, ¿sí? Entonces, el Estado colombiano es el principal actor de violencia, ¿sí? Y es el generador de toda esta violencia, ¿sí? Porque recuérdese que las FARC era un grupo de campesinos reunidos en Marquetalia, al que después de un control político al ministro de Guerra de la época, en el gobierno de Guillermo León Valencia, se ordenó el bombardeo de Marquetalia y surge la leyenda de Manuel Marulanda Vélez, y surge las FARC, y después surgiría el ELN, y después surgiría todo este fenómeno de violencia, ¿sí? Entonces el principal actor de esta violencia ha sido el Estado. No solo de esta violencia, insisto, armada, de violaciones del derecho internacional humanitario, sino además de aquella violencia estructural que tiene que ver con la insatisfacción de las necesidades básicas, como la salud y la educación. Entonces, 2 conclusiones puntuales podrían ser, primero, que el Estado hace parte de los actores del conflicto, además que el perdón no puede ir solo, podríamos decir. Pero entonces, Juliet, ¿cómo a los barrios, cómo a esa ciudad, a esa Bucaramanga, a ese oriente colombiano, puede hablar acerca de esos
digamos, conflictos o esos actores del conflicto, que no únicamente será la guerrilla, sino que también vienen siendo las BACRIM, también viene siendo esa delincuencia común. ¿Cómo podemos hablar o qué otra clase de actores identifica o podría llegar a identificar la comunidad? Mire, Paola, un punto importante para este tema es que aquí todo el mundo opina, todo el mundo lanza juicios, pero realmente no se mira desde adentro. Después de este proceso de paz viene un proceso de posconflicto, donde todos ponen, todos tienen que poner, y se empieza a poner desde casa. Si hay en la casa hay conflicto familiar, o sea, ¿cómo se pretende juzgar al gobierno? ¿Cómo se pretende juzgar a un grupo al margen de la ley? Si desde casa no se está formando a los hijos con valores, con principios, o sea, sería algo irracional. Y comparto un poco la opinión de mi compañero de mesa, Juan, que dice que también el Estado es de cierta manera hace parte de esos actores del conflicto y también son los hablando Julieta Acevedo, son los culpables de cierta manera de que exista ese conflicto. ¿Por qué se da el conflicto? Por las delimitaciones del Estado, por el poco acceso a los recursos naturales, a las tierras. Entonces siempre va a existir conflicto cuando hay diferentes puntos de vista. Aquí el problema es cómo gestionar ese conflicto y cómo resolverlo. Bueno, y hablando precisamente de ese resolver, de ese conflicto armado, vamos a escuchar un sondeo. También le preguntamos a la gente precisamente de si recibirían a esos, digamos, luego de los acuerdos, si recibirían a los guerrilleros, a los grupos insurgentes, a esos integrantes de estas guerrillas como vecinos en sus casas. Si Estás viendo Canal Tro HD. Necesitamos ahorrar energía para evitar un racionamiento. Por eso me uní a la campaña Apagar Paga. Únete, es fácil. Si tu celular ya cargó, desconecta el cargador. Aunque no lo creas, sigue consumiendo energía. Evitemos el racionamiento. Ayudémonos. Apagar Paga. Invitan La Rebaja Droguería. Semana Santa y quinto Festival de Coros y Música Sacra en Piedecuesta. Un espacio para reflexionar en familia y encontrarnos con el amor de Dios. Marzo 20 al 27 del 2016. Invita Dani Alexander Ramírez Rojas, alcalde. Esta Semana Mayor, quédate en casa con la mejor programación. La Sagrada Familia. Una historia de amor que desafió convenciones y un misterio divino que transformó al mundo. Vive la Semana Santa por el Canal Tro. El Canal Tro acompañará a la Selección Colombia en su intención de llegar al Mundial de Rusia 2018. En La Paz frente a Bolivia y en Barranquilla frente a Ecuador estaremos con toda la información en Oriente Noticias, Región y Deportes Tro. Invitan La Rebaja Droguería. Esta semana en Control TV. Al final cierran la nota diciendo que a mí me quedaba poco tiempo de vida. Pues digamos el afán de lo que llamamos como el amarillismo, ¿no? El afán de vender una noticia. A veces los periodistas no la creemos todas, ¿no? Que todas las sabemos. Invitan La Rebaja Droguería. Tips para ahorro de energía. Apaga la luz cuando salgas de una habitación.
No dejes encendidas las bombillas que no necesitas. Pequeñas acciones, grandes cambios. Canaltro. Esta semana en Control TV, Al final cierran la nota diciendo que a mí me quedaba poco tiempo de vida. pues digamos el afán de lo que llamamos como el amarillismo, ¿no? El afán de vender una noticia. A veces los periodistas no la creemos todas, ¿no? Que todas las sabemos. Tips para ahorro de energía. Apaga tu computador si no lo estás utilizando y desconecta los aparatos eléctricos que no se encuentran en uso. Un aparato en posición de espera puede representar hasta un 70% de su consumo diario. Pequeñas acciones, grandes cambios. Canaltro. Hola chicos, en esta nueva temporada 2016 del Tablero tú puedes hacer parte de nuestro equipo. Es muy sencillo. Graba con tu dispositivo móvil y muestra al mundo cómo es tu colegio, qué haces en él y por supuesto cuál es tu grupo de amigos. Es fácil, debes hacer un video muy divertido contándonos una historia de tu colegio a través de diferentes actividades culturales y convivencias. Una vez realizados todos estos pasos, ustedes envían sus videos al correo altablero@canaltro.com y los mejores videos serán seleccionados para, por supuesto, pasar al tablero. ¿Qué están esperando? Estás viendo Canaltro HD. Continuamos en Oriente Noticias en este especial de reconciliación. Pues este es el tema central justamente en medio de la Semana Mayor, donde hablamos del perdón, donde hablamos del recogimiento. Pero la palabra la tenía Juan Manuel Sánchez, justamente hablando de este tema. Juan Manuel. No, lo que es que quiero insistir en algo, y es que quienes a veces planteamos la reconciliación de una manera como muy ligera, por decirlo en cierto sentido, y es que desconocemos la historia de este conflicto. Este conflicto, hay disparidad de posiciones frente al tema, pero es precisamente por la hilaridad misma. Básicamente lo que quiero decir es que quienes acertan más dicen que este conflicto inició en 1930. Hay algunos que van más atrás y dicen, no, esto inició fue cuando mataron a Rafael Uribe Uribe en 1914, ¿sí? Que fue cuando empezó realmente la persecución de liberales. Viene el 30, después, antes de eso está la masacre de las bananeras del 28, que dicen que no es política sino económica. Después de eso viene Jorge Eliezer Gaitán, todo el genocidio gaitanista que sigue sin reconocerse. Después de eso viene la conformación de las guerrillas liberales, el fenómeno de los chulavitas, el fenómeno de los pájaros. Matan a Guadalupe Salcedo después de hacer la paz con las guerrillas liberales. Después de eso surgen las guerrillas liberales que siguen y ya no son tanto campesinas, ya no son tanto liberales, sino más campesinas. Se viene Marquetalia, se entra entonces, surge el ELN por el otro lado, y recuérdese que los hombres que empuñaron las armas con Rafael Uribe Uribe, que se fueron a vivir al Valle del Cimití, fueron los hijos de estos hombres los que empuñaron las armas con Jaime Arenas y Vázquez, los hermanos Vázquez Castaños, sí, para el ELN, ¿verdad? Ya habían empuñado las armas con Rafael Rangel en aquella famosa comuna de Barranca después del homicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Pero lo que quiero decir es esto. Entonces ha venido una consecuencia violenta hasta llegar al gobierno de Belisario Betancur. Se dice, vamos a abrir una posibilidad de paz para acabar toda esta violencia que viene desde allá. Esta es la posibilidad. Se abre el proceso de la UP, se incurre en otro genocidio, sí, que es el genocidio de la UP. El M-19 decide entrar en negociación, entran en negociación, negocian, matan a Carlos Pizarro. Y entonces seguimos en esta hilaridad de la violencia. Entonces, después de un panorama de esta, pedirle incluso al ciudadano del común que reconcilie así de entrada es desconocer históricamente este conflicto. Yo por eso no soy como tan pesimista frente a ese tema. Lo que pasa es que creo que la ciudadanía, así con todo lo politizado y todo lo que esté, necesita tiempo. Esto requiere de tiempo. Pero por favor, es que ya llevamos mucho. Sí. Bueno, y entonces, hablando precisamente de ese tema y de ese tiempo que tiene que recibir y precisamente de lo que colocan todas las partes en medio de este proceso de paz, hablamos con los ciudadanos a qué estaría dispuesto o qué estaría dispuesto mejor a comprometerse para poder llegar a un eventual perdón, a un eventual acuerdo. Eso fue lo que respondieron. Hablar con las personas de igual manera, intentar
dialogar, arreglar las cosas. Primero reconciliarme yo, mi hogar, y ahí sí pensar en tomar una determinación para la paz. Primero hay que buscar la paz con uno mismo, con las personas que nos han hecho el mal. Hay que buscar la reconciliación con ellos, porque si nos vamos a poner en misma guerra entre nosotros mismos, ¿cómo esperamos que las personas busquen la paz por otro lado? O sea, no la vamos a encontrar. Bueno, que todo sea armonía, ¿no? Que sea comprensión entre todas las personas y no a las armas, siempre a la paz. Que se haya una parte, sea unión entre todas las personas que conviven en el país para que pues sea una mejor paz que genere para todos. No tan solo con las FARC que de pronto dejen las armas o el ELN, sino que también entre las mismas personas. Pues yo me comprometería de pronto llegando siempre al diálogo y tratar de no entrar en discordia con las personas y como siempre, o sea, siempre le he dicho que cuando se dialoga siempre se llega a una conclusión y más que todo es cuando hay paz. Bueno, y esta es la manera de la gente de comprometerse, pero entonces hay un divorcio entre la academia, los medios de comunicación y este proceso de paz, profesor Hugo. Claro, hay un problema y es que nosotros estamos generando unos vacíos muy grandes para poder permitir entender este conflicto. Entonces, para entender el conflicto hay que generar también espacios de investigación, hay que reconstruir memoria histórica, hay que reconstruir casos emblemáticos, hay que conocer lo que nos ha pasado para no volverlo a repetir. Pero también necesitamos nosotros como academia generar toda una pedagogía por la paz, que haya conocimiento y haya una manera de que nosotros permitamos que las personas reconozcamos en el lenguaje y en la pedagogía cómo podemos empezar a superar el conflicto, porque se reconoce el conflicto, pero se supera de maneras dialogadas, de maneras de reconocimiento personal. Y hay una posición muy personal y es también que cada uno debe encontrarse consigo mismo desde sus valores, sus principios y el reconocimiento del aporte que yo debo hacer para reconstruir la paz en mi persona, en mi sociedad, en mi conjunto y asumir el reto ético de ser un constructor de paz desde unas opciones ciudadanas concretas y claras. Juan Manuel, ¿hay futuro para que ese divorcio nuevamente vuelva a convertirse en matrimonio? Sí, claro. Yo, de hecho, quiero citar un ejemplo concreto y es el caso del Centro de Pensamiento y Seguimiento de los Diálogos de La Habana de la Universidad Nacional, dirigido por el profesor Alejo Vargas, que incluso con Canal Capital tenían un programa que es, con el canal institucional tienen un programa que es La Paz en Foco, y que además del Centro de Pensamiento, además de hacerle seguimiento a los diálogos de La Habana, pues hace pedagogía frente a los diálogos y utiliza los medios de comunicación para esa pedagogía. Eso me parece que es un caso concreto que vale la pena revisarlo y que puede servir de ejemplo para replicar en el país. Y definitivamente, como lo decía el profesor Hugo, creo que este es un momento histórico y político trascendental, ¿sí? No lo habíamos tenido desde la independencia. Esta sería nuestra segunda independencia, es salir de la violencia política, ¿sí? Nuestra segunda independencia, de no asesinarnos más por la idea, eso me parece maravilloso. Asistir a esto requiere de un compromiso de las instituciones. Por ejemplo, yo quiero citar un caso aquí, es que del COSE del ELN, el Comité Central, de los 17 miembros, 10 son egresados de la UIS, ¿sí? El Camilo Torres, que está allá en el edificio, lo pinta Carlos Arturo Velandia, Felipe Torres y Antonio García. Carlos Arturo Velandia, el nombre de guerra es Felipe Torres, y Antonio García lo pintaron en julio de 1974. Recuerde que el ELN es un movimiento estudiantil que se vuelve armado. Luego, hay una responsabilidad histórica frente a esto. Santander tiene una responsabilidad histórica, porque los hechos de violencia del 30 suceden en Boyacá y en Santander. Luego, este departamento debería participar institucionalmente, incluso más de la posibilidad de salir de esta violencia. Insisto, un ejemplo puede ser lo del Centro de Pensamiento. Y desde luego que hay, en el plano personal también quiero decir algo, y es que me parece que esto es un momento histórico porque lo que ocurrió en La Habana esta semana, con la visita, con el encuentro del presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba, quiere decir es que definitivamente se derrotaron las ideologías. Es decir, aquella idea griega de que la política consistía, que los griegos amoldaron la política a la victoria de una idea sobre otra, de un sexo sobre otra, de un partido sobre otro, ¿sí? Esa política en noción de victoria, lo que está ocurriendo es la derrota de esa idea, ¿sí? En realidad la política debería girar en la satisfacción
y el reconocimiento de la condición humana, básicamente, independientemente de su posición política y de su condición de raza, étnica, cultural y demás. Entonces, con esto cierro de la siguiente manera. Me parece que lo que debe permitirnos este momento histórico es precisamente eso, politizar nuestros sentimientos, ¿sí? Que seamos sentimentalmente más políticos, ¿sí? Para salir a defender la condición humana de cada uno. Entonces podríamos decir, Juliet, además que hay un sentimiento, un temor escondido de la gente por esa reconciliación que además viene predicando y que lo decíamos justo en Semana Santa, una reconciliación que hasta Jesucristo predicó. ¿Hay un miedo escondido de la gente por reconciliarse con esa otra parte? Por supuesto, Paola, claro que hay miedos, hay escepticismo debido a todo este conflicto que se ha vivido durante muchos años en nuestro país. Pero resulta que el gobierno también ya empezó a dar sus primeros pasos para entrar a esa etapa de posconflicto. Él ya desde a partir del año 2016 decretó obligatoria la Cátedra de la Paz, que esa va muy de la mano con la academia. Y pues, por supuesto, fortalecería en gran medida todo este proceso de paz que se está llevando a cabo. Muy bien, pues vamos a darle paso justamente en algunas horas. Hablábamos hace poco de que como lo hacíamos las eliminatorias, pues hablando de eliminatorias, Arley Durán se encuentra en La Paz, en Bolivia. Desde allí tiene el previo de lo que será el partido entre la Selección Colombia y la Selección de Bolivia. Él tiene todos los detalles. Luego de comerciales también tendremos Que Dios nos perdone, un documental que narra la historia de las víctimas en la incursión paramilitar en norte de Santander. Ya regresamos. Estás viendo Canal Tro HD. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlo, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo. Derechos humanos para vivir en paz. Esta Semana Mayor, quédate en casa con la mejor programación. Que los perdone Dios. Dramas contados por las víctimas de la incursión paramilitar en norte de Santander. Historias que buscan superar esos episodios violentos difíciles de olvidar. No perdona, ¿no es cierto? Pero olvidar no olvida. Tips para ahorro de energía. Apaga tu computador si no lo estás utilizando y desconecta los aparatos eléctricos que no se encuentran en uso. Un aparato en posición de espera puede representar hasta un 70% de su consumo diario. Pequeñas acciones, grandes cambios. Canal Tro. Esta Semana Mayor, quédate en casa con la mejor programación. La Sagrada Familia. Una historia de amor que desafió convenciones y un misterio divino que transformó al mundo. Vive la Semana Santa por